Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 al 16. Vamos a leer alternadamente para que no se pierdan ustedes, no se distraigan. Así leemos juntos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 16. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos alternamos hasta llegar al 16. Amén. ¿Estamos ahí todos? Así como están sentados, está bien, permanezcan en sus asientos. Yo empiezo en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Todos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y voy a terminar el 17 ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el movimiento carismático? Hay mucho que ver este pasaje con el movimiento carismático. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos, a tratar de ignorar y poner a un lado el calor, cualquier otra molestia o preocupación que tengamos en la mente, y ayúdanos a poner atención, Señor, y ser edificados. Todo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el movimiento carismático? Mucho. Primeramente, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo y a nosotros, no de gente fuera de la iglesia, de la cual habría de cuidarse el cristiano en los postreros días, o sea, en los tiempos peligrosos que vivimos el día de hoy. Pero les estaba advirtiendo de personas, y particularmente líderes espirituales, que se infiltrarían y levantarían dentro de las iglesias cristianas. Hombres, como dice nuestro pasaje que acabamos de leer, que son amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo no estaba advirtiendo de un movimiento de personas, de incrédulos que iban a estar fuera de la iglesia, sino de personas que están dentro de la iglesia. Personas que literalmente entran a una iglesia, a un movimiento con el propósito de, ¿cómo se dice la palabra? Proselitar y querer causar división, querer causar confusión. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de esas personas. Y estamos viviendo en días donde el cristianismo y las iglesias y diferentes movimientos, vemos a hombres, a líderes espirituales, exactamente así como Pablo estaba describiendo aquí, por inspiración del Espíritu Santo. Sí, Pablo estaba refiriéndose a personas, tanto hombres como mujeres dentro del cristianismo, los cuales serían engañadores, que irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y amonesta a su hijo en la fe, a Timoteo, y a todo cristiano sincero y celoso de sana doctrina, en el versículo 14 de nuestro pasaje. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y en el versículo 15 dice que había aprendido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, el principal distintivo y quizás el más importante que sostenemos nosotros los cristianos bautistas es que creemos que la Biblia es la autoridad final de la fe y práctica para el cristiano. No un hombre, no un director, no un libro que se escribió después, pero la Biblia. Todo lo sacamos de aquí, y la Biblia es nuestra autoridad final de la fe y la práctica para el cristiano. Pero de qué tan convencidos estemos de esto, de esa verdad, de ese principio que sostenemos, de qué tan convencidos estemos de eso, determinará si somos cristianos firmes en la fe o si somos niños fluctuantes, como dice en Efesios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por cualquier hombre que sale por YouTube, por cualquier hermano o hermana que está siguiendo en Instagram, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es el movimiento carismático? La palabra carisma es una palabra griega que significa dones. Dones. Carisma es una palabra que se usa para designar lo que alguien cree ser del Espíritu Santo viniendo a la persona y evidenciándolo a través de hablar en lenguas o haciendo algún milagro. La palabra glosolalia viene de dos palabras que significan hablar y lenguas. Y un mejor término sería neopentecostalismo. ¿Quién ha escuchado de ese término? El neopentecostalismo. Los que siguen y promueven esta enseñanza creen que las lenguas y los dones milagrosos del tiempo del Nuevo Testamento todavía siguen en función o en vigencia y siguen siendo una parte del programa de Dios para el presente. Es lo que creen ese movimiento de neopentecostalismo. Pero esto es un error doctrinal y es mala interpretación de las Escrituras. El movimiento carismático es un movimiento de confusión doctrinal, hermano, que ha engañado a muchos creyentes, y ha hecho un daño inmensurable al progreso del Evangelio y ha traído reproche al nombre y la causa de Cristo durante su existencia estos pasados 60 a 70 años. La historia de los carismáticos. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? No se vayan a dormir. Que enfóquense, ponga atención.
Los carismáticos salieron del pentecostalismo. El movimiento pentecostal tuvo sus inicios en Azusa, California, a principios de los 1900, de los años 1900. Hasta 1960 existía y se practicaba en grupos como las Asambleas de Dios. Todos conocemos las Asambleas de Dios, ¿verdad? Y la Iglesia Pentecostal Unida es otro movimiento, otro grupo de iglesias. Al final de la década de los 1940s, Oral Roberts y otros pentecostales menos conocidos organizaban y tenían reuniones en carpas por todo el país, lo que le llaman los tent revivals, aquí en Estados Unidos. Se les conocía como los predicadores o grupos de santidad. Las mujeres se peinaban con su pelo en chonguitos, no usaban maquillaje ni vestían con ropa de color rojo. No sé por qué no vestían de ropa de color rojo, pero no vestían de ropa de color rojo. Los hombres no usaban ningún tipo de joyería y vestían muy conservadoramente. Eran fuertes en cuanto a la separación y predicaban duro en contra del baile, de tomar bebidas alcohólicas, fumar y participar en las apuestas o juegos de azar. Se oponían a la mundanalidad y al divorcio de manera muy marcada. Eran bien conservadores y firmes en eso. Sin embargo, su énfasis principal desde su inicio fue la práctica de los dones del Espíritu, como hablar en lenguas y presenciar sanidades milagrosas de enfermos. Cosas que históricamente el cristianismo no había practicado desde los tiempos neotestamentarios, pero que apelaban mucho a la gente de bajos recursos económicos y poco educada. Por lo cual algunos de sus predicadores se dieron cuenta que para dar más credibilidad y aceptación a su movimiento necesitaban más visibilidad y respaldo económico. Entonces comenzaron a organizar pequeños grupos de oración para hombres de negocios, por los cuales oraban por prosperidad para sus empresas. Y de allí surgió el movimiento del Evangelio completo o el Evangelio cuadrangular, el Foursquare Gospel. A cambio de que se dejara de hacer tanto énfasis en la separación del mundo y se relajaran los estandartes, esos negociantes comenzaron a contribuir sustancialmente a sus causas para que esos ministerios pudieran tener programas radiales y organizaran campañas televisadas. Y este paso fue un golpe genial. Los programas radio, espectáculos de televisión y periódicos respaldados por esos grupos de hombres cristianos de negocios recibieron un gran impulso, crecieron de una manera muy rápida. Y más o menos para ese tiempo, síguenme, okay, yo sé es mucha información, pero síganme. Más o menos para ese tiempo, Dennis Bennett, un rector episcopal de Van Nuys, California, experimentó lo que él creía era el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. Un episcopal. Que si se acuerdan quiénes son los episcopales de la iglesia de Inglaterra, es básicamente la iglesia católica, pero ellos no reconocen a la iglesia en el Vaticano ni el Papa. Su iglesia está en Inglaterra y el rey o la reina, cualquiera que esté en poder vigente, era la cabeza de la iglesia, como el Papa es la cabeza de la iglesia católica, el rey o la reina es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Era un episcopal que él experimentó lo que él creía era el bautismo del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Y al mismo tiempo, John Sherrill, editor de la revista Guidepost, trabajando con Norman Vincent Peale, empezó a escribir y publicar artículos acerca del bautismo y los dones del Espíritu. Clarence Walter, de la revista Christian Life, se enredó en el movimiento también y fortaleció sus bases aún más.
Esos líderes cristianos y los artículos que publicaron contribuyeron a derribar las paredes de separación y sospecha que otras denominaciones cristianas principales tenían levantadas. Empezaron a querer entrar a este movimiento otros cristianos, otras iglesias de diferente denominación cristianos, y comenzó a regarse el movimiento entre ellos. A mediados de los años 50, el pastor James Brown, de una iglesia presbiteriana, ahora estamos hablando de los presbiterianos, que también entraron al movimiento carismático, empezó a tener cultos carismáticos los sábados por las noches en su iglesia en Coralville, Pensilvania. Gente de todas las denominaciones eran bienvenidas y asistían a los cultos de lenguas y sanidades con mucho entusiasmo. No se hallaba ni un asiento donde sentarse durante sus servicios. También comenzaron a involucrarse y participar muchos líderes católicos y luteranos. Terminó siendo una sopa de un montón de cosas, de diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes doctrinas. Por eso es un movimiento de confusión doctrinal, porque nadie sabe ni lo que el uno o el otro cree. Todos creen que todos creen lo mismo, pero nadie cree lo mismo, y por eso siempre andan en pleitos también y divisiones y contiendas. Un joven y prometedor predicador de nombre Benny Skinner predicó en un culto de capilla en la Universidad Tennessee Temple, una universidad que sigue vigente el día de hoy. Tennessee Temple sigue allí en Tennessee, es un colegio bíblico grande. Benny Skinner predicó en un culto de capilla en Tennessee Temple. Tenía un don único para predicar y podía hasta hacer llorar a todo el cuerpo de estudiantes en estas reuniones. Después, él junto con otros estudiantes se enredaron con un grupo bíblico carismático que se reunían a medianoche. Qué bueno que nos reunimos a medianoche, ¿verdad? Ellos se reunían a medianoche y organizaron varias reuniones en los terrenos de la universidad sin ninguna autorización de los directivos, de los directores. Cuando se enteró el doctor Lee Robertson fundó el Tennessee Temple y era allí por mucho tiempo un predicador muy conocido. Él encaró el asunto durante otro culto de capilla y les pidió quedarse sentados a todos aquellos que encontraran su nombre escrito en una hoja de papel, mientras el resto del cuerpo estudiantil permanecía en pie. Y a todos los que estaban de pie les pidió que señalaran a todos los que se habían quedado sentados, porque andaban enseñando y creyendo doctrinas diferentes a lo que la Universidad Tennessee Temple sostenía. Y se hizo así, y pronto aquellos estudiantes desaparecieron para nunca regresar. Otro joven y prometedor bautista del sur, James Robinson, se involucró con Milton Green en Dallas, Texas. Y los bautistas del sur pensaban que Robinson sería un nuevo Billy Graham para ellos, por su dinámica al predicar y su carisma. Era miembro de la iglesia de W.A. Criswell en Dallas y tenía el respaldo del millonario J. Cullum Davis. Sin embargo, Milton Green, un carismático, según esto, sanó a James Robinson y a su esposa de unos problemas de sinusitis y otras enfermedades, por lo cual este se convirtió en un ardiente evangelista carismático. El evangelista Freddie Gage, bien conocido bautista del sur y amigo de mucho tiempo de James Robinson, dijo: la influencia de Milton Green es indescriptible, pero él no es más que un gurú, y el movimiento esparcido por Green se ha convertido en un culto. Los Greenies, como los llegó a llamar, son esencialmente parásitos que se meten a las iglesias establecidas y hacen obra de proselitismo al margen de los bautistas del sur y a otros evangélicos. Gage encontraba extraño que en solo 2 años un ex limpiador de alfombras,
con educación de tercero de secundaria hubiese salido de un desconocido vivir a una plataforma tan reconocida? Por ejemplo, en uno de sus programas de televisión se urgía a la gente a llamar y dar testimonios de sus sanidades y milagros recibidos. Algunos llamaban y testificaban que sus perritos habían resucitado de los muertos mientras el predicador oraba. Otros compartían que sus lavadoras habían sido sanadas. Tanques de gasolina vacíos se llenaban sobrenaturalmente. Muelas picadas eran rellenadas milagrosamente. Una señora llamó y reportó que se le había puesto un nuevo ombligo. Otro dio testimonio de haber ido al cielo y regresado con un mensaje de Dios para la humanidad. Nos reímos porque eso suena ridículo, suena a algo loco, es increíble. Lo que dicen, y eso es lo que es pura locura y engaños, mentiras. Dios ya no obra así, ¿verdad? Por eso Pablo estaba amonestando a Timoteo, diciéndole: hey, estos hombres van a ser engañadores y engañándose a sí mismos. Y es lo que estamos viendo en este movimiento. Pat Robertson, hijo de un senador del estado de Virginia, abrió una pequeña estación de televisión en Norfolk, donde él mismo pastoreaba una pequeña iglesia bautista. Poco tiempo después, se identificó con el movimiento carismático, por lo cual otros bautistas comenzaron a separarse de él. A partir de ese pequeño comienzo, saltó a un ministerio de televisión conocido como el Club de los 700. Y ese programa sigue vigente el día de hoy. Si uno va a esos canales que salen en la tele, si tiene antena, y sale el canal 23, 25, 32, canales como el TBN, los canales donde salen los conciertos de alabanza. Si uno se fija, bien tarde ya en la noche, ahí sale ese Club 700. Sigue vigente ese programa. Pudieron hacerse de su propio sistema de satélite y el ministerio llegó a ser reconocido mundialmente. James Baker, otro televangelista, y su esposa Tammy Faye Baker, no sé si han escuchado de ellos, pero muy famosos en el ministerio de televangelismo, carismáticos, creían en cosas que ni se encuentran en la Biblia, y crecieron a ser un ministerio increíble. Hasta construyeron y pusieron un theme park que literalmente era nomás el tercer lugar de todos los amusement parks. ¿Cómo se dice en español? Parques de recreo como Disneyland y Six Flags. Literalmente en el tiempo que estaba, creo que se llamaba algo como Heritage USA, algo así, que cuando existía Heritage USA, un theme park, era nomás el tercer lugar detrás de Walt Disney en Orlando y Disneyland en California. Ellos eran el tercer lugar de gente que visitaba ese theme park. Fue un ministerio gigantesco de televisión, de radio, de iglesia, de este theme park, que muchos se involucraron en eso. Jerry Falwell era parte de ese ministerio. Hasta hay un video y una foto de él que se va resbalando en un resbaladero de agua en ese theme park por un fundraiser que hicieron o algo. Fue algo increíble, y si no han escuchado la historia de James y Tammy Faye Baker, fue algo triste. Terminaron, y no puedo decir que terminaron porque Jimmy Baker todavía tiene un programa de televisión el día de hoy, pero él engañó a tanta gente para sacarle dinero. Prometieron cosas como milagros y prometieron vacaciones en ese parque de recreo. Si mandas $1,000 te vamos a apartar un cuarto que va a ser para ti.
un montón de engaño, de fraude. Lo arrestaron, fue encarcelado por no sé 8 o 9 años por fraude y por robarse dinero del ministerio mismo. Hubo acusaciones sexuales en contra de él y homosexuales en contra de él. Su esposa lo divorció después de todo el relajo. Fue algo tristemente una tragedia. Y es triste porque son conocidos como cristianos, famosos en la televisión, y todo el mundo vio lo que estaba pasando detrás de la pantalla, lo que estaba sucediendo en sus vidas personales de James Baker y su esposa Tammy Faye. Hasta han hecho documentales acerca de ellos, hicieron una película acerca de ellos, y lo triste es que trae reproche al nombre de Cristo. Dice, voy a seguir leyendo aquí, James Baker organizó el club PTL, que antes significaba Praise the Lord, en Charlotte, North Carolina. Y todos sabemos, ahora usted sabe ya porque se lo conté, todos sabemos lo que sucedió con él en 1987. Un escándalo nacional que trajo vergüenza a toda la causa cristiana. Uno de los más reconocidos carismáticos del mundo también fue el causante del más grande escándalo, el cual dañó irreparablemente la opinión pública del cristianismo en Estados Unidos. Y lo increíble es que sigue teniendo un programa de televisión el día de hoy, y ya no está pidiendo dinero por su ministerio y para darles un cuarto en el theme park ni nada. ¿Sabe lo que está haciendo ahora? Y lo que la gente le sigue mandando dinero el día de hoy. Él ahora, su ministerio lo enfoca en los tiempos de Apocalipsis, de los últimos días, de cómo sobrevivir cuando todo empieza en la tribulación. Él cree que la iglesia va a quedarse aquí durante la tribulación y que no vamos a ser llevados al cielo hasta después de la tribulación. Él está vendiendo paquetes de comida de emergencia y con paquetes de cosas que puedes usar lo mismo que creen los que creen eso de los zombies y que el mundo, que la tierra se va a abrir un día y que va a ser puro caos. Compra este paquete para que estés preparado. James Baker, el que defraudó a millones de personas de millones de dineros, ahora está defraudando otra vez a gente con estos paquetes de emergencia, y la gente le sigue mandando dinero y escuchando. Es literalmente, hermanos, son engañados y engañando a otros, como dice la palabra de Dios. Otros líderes e instituciones reconocidos del movimiento carismático han sido Jimmy Swaggart, Kenneth Copeland, la iglesia The Rock en Virginia Beach y la Universidad Oral Roberts. Un predicador puertorriqueño y carismático de los más reconocidos por todo el mundo fue el famoso Gille Ávila. ¿Alguien lo ha escuchado de él? Gille Ávila, quien organizaba campañas por todos los Estados Unidos y Latinoamérica. En recientes años, una de las iglesias carismáticas de mayor renombre y alcance mundial, que tiene fama de hacer escandalosas declaraciones y llevar a cabo absurdas prácticas en sus cultos, es la Iglesia Universal, que fue organizado por el obispo Edir Macedo en 1977 en Río de Janeiro, Brasil. Otros carismáticos de los años actuales son Brian Houston de Sydney, Australia, y su mega iglesia Hillsong Church. También Joel Osteen y su mega iglesia Lakewood Church. La iglesia El Rey Jesús en Miami, Florida, fundada por el apóstol Guillermo Maldonado. La iglesia El Lugar de su Presencia en Bogotá, Colombia. Y muchas otras como estas, las cuales tienen en común tener cultos de sanidad y milagros, hablar en lenguas y tener música contemporánea tocando a todo volumen en auditorios oscurecidos con la plataforma llena de luces de colores y hasta con humo saliendo del piso. Comúnmente solicitan y emplean la participación de artistas y grupos musicales reconocidos en sus cultos estilo conciertos. Celebridades y empresarios que hacen discursos de métodos para la administración y prosperidad económica, al igual que de autores de libros y terapistas seculares que tocan un sinnúmero de temas de interés.
Todo para generar interés del público y que se llenen sus cultos, no para predicarles el evangelio puro de la Biblia, sino con el fin de conseguir que den ofrendas a sus ministerios y formar dependencia y fidelidad a su pastor o líder carismático. Las iglesias de sana doctrina y los cristianos sinceros debemos conocer bien las Escrituras, hermano, hermana, para saber discernir el error doctrinal y señalar a los falsos maestros y profetas predicadores. El apóstol Pedro advirtió en 2 de Pedro capítulo 2, vayan allí, 2 de Pedro capítulo 2, vean versículo 1. Aquí Pedro está advirtiendo a las iglesias. ¿Lo encontraron? 2 de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro ya estaba advirtiendo a la iglesia de movimientos como esto, y me da a entender que ya había en esos tiempos hombres así. La próxima semana el pastor va a continuar, pero hermano, hermana, eso... por eso advierte el pastor a tener mucho cuidado con andar siguiendo y escuchando a pastores de otros ministerios, especialmente pastores que no conocemos, siguiéndolos en las redes sociales y en YouTube. Creo que fue el pastor Cano que lo dijo muy bien en un mensaje, no sé si fue aquí, si fue allá cuando fuimos recientemente, pero él estaba hablando de la importancia de ser alimentados por su pastor, por nuestro pastor, en nuestra iglesia, en su iglesia local, porque por eso Dios les dio un pastor. Por eso Dios nos dio un pastor, un líder en la iglesia que nos alimente. Y doy gracias a Dios por nuestro pastor que predica la Biblia. Amén. Es fiel a la Biblia y la predica arduamente y con celo. De veras, hermano, hermana, que no, hasta no ir a otras iglesias no nos damos cuenta de lo que tenemos. Hasta andar en otras iglesias donde, ya sea la música, ya sea la predicación, ya sea cualquier cosa, pero yo doy gracias a Dios por mi iglesia. Doy gracias a Dios por nuestro pastor que predica la Biblia, puedo confiar que lo que el pastor está predicando lo voy a encontrar en la Biblia. Y por eso es importante, hermano, hermana, que vengan y que escuchen y que traigan su Biblia y que abran su Biblia y que no se estén durmiendo, que no estemos distraídos en otra cosa durante la predicación, porque si no, pues ¿qué pasa cuando un predicador o si nuestro pastor de repente dice algo loco y ahí estamos nosotros durmiéndonos, no poniendo atención y empieza a entrar falsa doctrina a una iglesia? Es lo que sucede cuando cristianos no están poniendo atención. Pero yo doy gracias a Dios que nuestro pastor es fiel a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Eso fue la introducción al cristianismo y el movimiento carismático. La próxima semana el pastor va, y ya me lo dio y me dio unos puntos. Vamos a ver por qué ha crecido tan rápido el movimiento carismático, cuáles son los resultados del movimiento carismático, qué peligros existen con el movimiento carismático y por qué es dañino y peligroso el movimiento carismático. El pastor va a entrar a eso la próxima semana. Vamos a orar.